Con nosotros está en comunicación telefónica el periodista Martín Ale, ¿sí? Sanmanuelense él, que en este momento está cumpliendo sus funciones allí en la órbita de la Universidad de San Martín y es parte de la plana de periodistas de la revista Anfibia.com. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Juliana, ¿cómo estás vos? Un saludo a todos los loberenses y sanmanuelenses que están escuchando. Si te parece, vamos a comentarle un poquito a la audiencia qué tipo de trabajo estás haciendo y de qué se trata esta revista Anfibia que está bajo la órbita de la Universidad de San Martín. Bueno, te cuento muy brevemente. Anfibia es una revista digital de crónicas y ensayos que fue creada en el ámbito de la Universidad Nacional de San Martín, una universidad pública, en el año 2012. Yo participé de la creación del proyecto junto con el periodista y escritor Cristian Alarcón. Así que bueno, todos los contenidos son gratuitos para los que quieran entrar. Pongan en Google revistanfibia.com o nos buscan en Facebook. Bueno, es una revista digital que aborda algunos temas de la actualidad y temas contemporáneos, política, economía, sociedad, etcétera. Claro, pero tiene... Y ahí soy jefe, en la revista soy jefe de redacción. Ajá. En general me toca o trabajo de encargar artículos, editarlos, monitorear una serie de contenidos que publicamos y de otros proyectos que están vinculados a la revista y muy cada tanto escribo algo también. Está bien, justamente tuve la posibilidad de leer la crónica que hiciste, que fue un poco el motivo y el puntapié, no por desmerecer tu trabajo, obviamente, ni que hablar el trabajo de la revista de Anfibia, pero lo que nos motivó a tomar contacto con vos es esta posibilidad que te dio justamente estar trabajando como redactor en esta revista, en este viaje al Vaticano, que se fue gestando ¿cómo? Mira, te cuento, sí, la verdad que tuve mucha suerte. Hay un grupo de sindicalistas jóvenes, llamémoslo así, o sea, de menos de 40 años, cuyos sindicatos hicieron un acuerdo con la Universidad de San Martín para que esos sindicalistas que tienen menos de 40 años en las universidades se formaron, en este caso, en este curso en la Universidad de San Martín, que es un proyecto novedoso por el hecho de que los sindicatos en general tienen sus propias escuelas de formación político-sindical y son medios reacios a entregarle sus cuadros a otro tipo de instituciones para que los formen. En este caso, a través, digamos, en un convenio de la Pastoral Social de Buenos Aires, y acá es donde entra la figura del Papa, la Pastoral Social de Buenos Aires depende del Arzobispado de Buenos Aires, con lo cual la Pastoral Social de Buenos Aires es un lugar dentro de la institución de la Iglesia que reporta directamente al Papa Francisco. A Francisco, claro. Al Papa. La Pastoral Social de Buenos Aires es un órgano dentro de la Iglesia que históricamente articula con distintos actores de la sociedad civil, entre ellos los sindicatos. Uh-huh. Entonces es a través de la Pastoral Social porteña que se hace un acuerdo entre la Universidad Nacional de San Martín y los sindicatos para que este grupo de dirigentes jóvenes se formen en la universidad en materias que tienen que ver con la antropología, la sociología, la filosofía, la historia argentina, historia latinoamericana, etcétera. Cuando terminan el curso, uh-huh. Claro, cuando terminan el curso, los alumnos le piden a un sacerdote de la Pastoral porteña si había alguna posibilidad, ya que Francisco había apoyado este convenio que se hizo entre la universidad y los sindicatos, si había alguna posibilidad de que el Papa los recibiera en Roma. Y bueno, efectivamente el Papa les dio audiencia, el viaje se empezó a organizar en diciembre, el Papa les dijo que si podían ir entre fines de abril y los primeros días de mayo. Cada sindicato posteó el viaje de sus representantes. El grupo que viajó fue de unas 35 o 40 personas y yo fui por la Universidad de San Martín acompañando al rector básicamente a contar, digamos, que
A cubrir el evento, a cubrir claro, el evento. Yo me enteré 3 o 4 días antes que estaba esa posibilidad de viajar. ¿Qué sindicatos están o fueron? ¿Qué representantes de qué sindicatos? Sí, te nombro los que me acuerdo así rápido. Sí. Sindicato de la Alimentación, Sanidad, UPCN, que son los estatales. Sí. También estaban los municipales de la ciudad de Buenos Aires, SADOP, que son los entes privados, bancarios, y bueno, me estoy olvidando el gremio de AFIP y algún gremio más que me estoy olvidando, pero básicamente eran eso, era un grupo de 10 o 12 sindicatos a los que ahora se agregaron otros 10 más, porque el curso continúa, digamos, ya claro, camadas nuevas. Sí. Y me imagino que se irán sumando los tradicionales sindicatos, ¿no? ¿O no? Exactamente, de a poco se van sumando los sindicatos más grandes. Claro, porque vos de todos los que nombraste... Acá, digamos, había sí. algunos sindicatos, sanidad, bancarios, son sindicatos importantes. Importantes, sí. Pero sí, de a poco se van sumando otros sindicatos. Como te dije al principio, hay por tradición los sindicatos son un poco... Se forman solos. Que cuadro lo formen otras instituciones. Bien. Martín, contame, llegaron al Vaticano y fueron recibidos toda la delegación por el Papa Francisco. Sí, mira, en total estuvimos una semana en Roma. En esa semana se hicieron diversas actividades, como ir a participar de algunas clases en una universidad de Roma, dictadas en español. Se fue a una de las centrales sindicales de Roma a tener algunas conversaciones con dirigentes sindicales italianos. Y dentro de las actividades estaba prevista una audiencia el día 30 de abril, creo que fue, con Francisco a las 5 de la tarde, hora de Roma. Así que a las 5 en punto estábamos ahí en el lugar donde se acordó para la audiencia. Así que bueno, así se llegó al... Y estuvieron charlando un largo rato, por lo que vos me decías. La audiencia fue muy larga, sí. La verdad que por suerte fue bastante larga. Uh-huh. Después charlando con algunas personas que lo conocen a Bergoglio y que siguen un poco la agenda de él allá en el Vaticano, me contaban que en general, cada vez que él tiene oportunidad de dialogar con jóvenes, llamémoslo así, aunque estamos hablando de que el grupo en general andaba entre los 30 y los 40. Sí. Que en general, cuando el Papa tiene oportunidad de dialogar con jóvenes, suelen ser conversaciones largas. Claro. Hay como un interés de él, que es algo que pasaba acá también en Buenos Aires, cuando era arzobispo. Él suele aprovechar esas oportunidades como para escuchar algunas inquietudes, uh-huh, ver qué tipo de preguntas le hacen. Además, suele preguntar también. Sí, me imagino que también tiene que ver con esto de que ese promedio de edad son las futuras dirigencias, no solo en lo sindical, hablo de lo político, en lo social, en lo cultural, es decir, es el paso, uh-huh, previo a lo que ya está. ¿En algún punto fuiste o venís siguiendo un poco los pasos de quién fue Bergoglio y quién es el Papa Francisco? Y que pasaste por varios estadios, sí. Sí, por trabajo, por digamos el mismo trabajo periodístico que fui haciendo, en los lugares donde fui trabajando, siempre, digamos, te estoy hablando del año 2005 para acá, suponete, ¿no? Sí. Siempre cada tanto tenía, de hecho lo había visto a él en 2 oportunidades, no personalmente, sino en actividades donde él estaba, y lo había ya escuchado hablar, y lo que me di cuenta al escucharlo allá en el Vaticano es que hay determinados temas que le interesan a él, digamos, desde siempre y sobre todo en este último tiempo. ¿Como cuáles, digamos, Martín? Sí, ¿como cuáles? La crítica de él al capitalismo financiero no es algo, digamos, que
que lo dice ahora por primera vez siendo papa. Claro. Es un discurso permanente de él. Toda su teoría en torno a que la iglesia debe estar cerca de los lo que él llama los excluidos, Uh-huh. también es algo que él lo viene diciendo desde hace bastante, sobre todo a partir del año 2007, después de un encuentro que hubo en Brasil, donde de alguna manera ahí él sienta las bases de lo que va a ser esta primera etapa de su papado. Claro. Y logra como aglutinar a buena parte de la iglesia latinoamericana, encolumnarse detrás de él. El documento de Porque, de hecho, Aparecida, decís vos. Exactamente, Claro. él es el redactor de ese documento, Sí, sí. y prácticamente si uno lee ese documento, Entiende muchas que cosas. no es muy extenso, va a encontrar que prácticamente todo lo que está en ese documento es lo que él viene diciendo desde que asumió como papa, Claro. que es una mirada muy crítica de la situación europea Uh-huh. y de cómo, digamos, se va desmembrando la comunidad europea, una crítica muy fuerte al capitalismo financiero, una crítica muy fuerte a la sociedad que le da la espalda a los excluidos. Bueno, esos son los temas, digamos, y en la conversación que pudimos tener con él, digamos, vuelve permanentemente sobre el tema estos temas. O sea, comienza hablando Uh-huh. de lo que está pasando en Europa, después un poco repite lo que dijo en Bolivia y en Paraguay cuando estuvo, vinculado a los conceptos de tierra, techo y trabajo. O sea, si uno más o menos lo había escuchado Claro, antes, es que decir, no mantiene hay 5 o 6 temas que son los que le interesan a él. mantiene el discurso. Martín, vos me referiste cuando hablamos por teléfono en que vos de alguna manera en algún punto te habías alejado un poco de la religión, es como que te habías caído como un descreimiento, y la llegada de Francisco al Vaticano fue como que te despertó nuevamente, no sé si esta cuestión religiosa, sino el acercarte un poco más. Sí, no tanto a la religión. De hecho, a mí, en lo personal, la figura de Francisco me interesa más en términos de jefe de Estado. Claro. Y de líder político mundial que de pastor de una iglesia. Bien. Me interesa en esos términos. Eso no quiere decir que reduzca su figura a la figura de un líder político. No, pero yo me interesa verlo en esos términos, me interesa la incidencia que él puede tener en la geopolítica mundial. Y ni que hablar en la geopolítica cuando es jefe de un estado. Claro. Y la potencia que tiene el mensaje que él diga. Y cuando hablábamos el otro día por teléfono, yo te comentaba sí. que la mayoría de mis amigos son ateos. Sí. Que la mayoría de mis amigos no solamente son ateos, sino que son ateos militantes, digamos. Claro. Y sin embargo están fascinados por la figura de Bergoglio. Claro, hacen un punto aparte con Bergoglio, pero desde el ámbito político, no desde el religioso, como vos decís. Sí, pero no de lo político, o sea, no es que están fascinados porque ahora parece que el Papa no lo quiere al presidente, digamos. Es una fascinación en términos de que el Papa convierte al Vaticano en un actor geopolítico importante. O sea, una de las primeras, no sé si lo recuerdan, pero una de las primeras cosas que hizo el Papa apenas asumió fue frenar un bombardeo de Estados Unidos a Siria. Sí, sí. En el año 2013. Martín, algo que no pasaba hace mucho. No, es decir, se involucra hasta el fondo en los temas, no anda con tibiezas, eso es claro. Para que nosotros entendamos un poco y nos vamos, viste que nosotros argentinos nos creemos el ombligo del mundo, entonces vamos a hacer un poco de practicar el ombligo del mundo. El Papa, obviamente, es el Papa es el representante de Dios en el mundo, pero digo, vamos a hablar un poco de esta figura del Papa para que los que están escuchando puedan comprender esta relación que tiene ahora el Papa Francisco, que tuvo en su momento con Cristina Fernández y que tiene ahora con Mauricio Macri.
Arrancamos con Cristina, ¿te parece? Porque en un momento parecía como que la relación era tirante, distante, y después al asumir el papado esa relación se fue revirtiendo. Pero vos me comentabas que hubo varios entretelones entre Bergoglio y Cristina hasta llegar a ser el Papa Francisco. Sí, en realidad la relación Bergoglio con los Kirchner se rompe en el 2005. Básicamente ahí había por lo menos por lo que yo pude reconstruir, con lo que he leído, con las personas que he hablado, etcétera, etcétera, tienen unas diferencias importantes. Eran dos personalidades muy fuertes, la de Néstor Kirchner y la de Bergoglio. Chocan en el 2005, en la homilía del 2006 es cuando directamente se rompen las relaciones. Sí. En una homilía, Bergoglio en la catedral, llamó, prácticamente lo trató de quedarse con todo el poder y demás. Después Kirchner un día después le dijo que el diablo también usaba sotanas. Bueno, ahí se rompen las relaciones, no se vuelven a recomponer, aunque digamos tanto digamos las segundas líneas de Bergoglio como todas las segundas líneas de Kirchner siempre siguieron claro, esa vínculos. La iglesia siguió trabajando con el Estado. Esa relación, ¿no? Nunca se cortó. Había convenios, nunca se cortó. Claro. Si uno rastrea va a encontrar que había convenios firmados entre la iglesia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación. Claro. O sea, nunca se cortó, estaba cortada por arriba. Eso continuó. Sí. Continuó durante los gobiernos el gobierno de Cristina. Vamos a ver si el Papa sí. en algún momento la trató, Bergoglio, cuando era Bergoglio, sí. la trató de machista con polleras. Cristina lo trató del anticristo. O sea, se tiraban con todo. Claro, pero entonces, Martín, hasta el año 2013. Sí, pero vos me decís que esto no era como una fachada, ¿no era cierto? No, tenían diferencias profundas. Pero una cosa son las diferencias de los hombres y otra cosa son las instituciones. Las instituciones nunca perdieron el vínculo. Eso sigue pasando ahora, digamos. El Papa puede tener diferencias con el presidente, pero la Iglesia Argentina tiene vínculos con el Estado que son muy fuertes. Sí, eso sin duda. Esos vínculos se traducen en, por ejemplo, convenios que firma un ministerio con el Arzobispado de Buenos Aires para ejecutar determinados dineros para hacer determinadas cosas. Eso sigue, digamos, independientemente de que el Papa no lo quiera más. Bien. Martín, contame esto. Vos me hacías referencia que una vez que Bergoglio asume su papado, inmediatamente Cristina manda a estas segundas líneas a recomponer directamente la relación. Apenas asume, no sé si lo recuerdan, pero apenas asume como Papa, Cristina no hace un saludo muy afectuoso al hecho de que Bergoglio hubiera sido elegido como Papa. Sí. Se empiezan a producir en el gobierno. Había sectores muy cercanos a Bergoglio, históricamente cercanos a Bergoglio, y otros que no. Claro. Como que cada uno durante esos primeros días uno puede leer que fueron haciendo declaraciones, algunos contentos y otros diciendo prácticamente lo peor que nos podía pasar. Sin embargo, entre marzo y agosto de 2013, en agosto se produce el primer encuentro entre más allá de que Cristina fue al función oficial del Papa, Bergoglio, en agosto se produce el primer encuentro. Entre marzo y agosto es cuando Cristina decide recomponer las relaciones con Bergoglio. Bergoglio siempre fue un hombre que cuando alguien quería verlo, incluso cuando un presidente quería verlo, fíjense que no hay imágenes de Bergoglio dentro de la Casa Rosada. No, está bien. Presidente. Él siempre decía, si un presidente me quiere ver, que venga a la curia. Martín, con lo cual, digamos, tuvo que ser Cristina la que fue a través de algunos funcionarios en su gobierno que fueron, digamos, hablando con gente muy cercana a Bergoglio, que fueron, digamos, produciendo ese deshielo en la relación que permite que en agosto de 2013 Cristina viaje
al Vaticano en el primero de los 7 encuentros que tuvo en total con Bergoglio entre 2013 y 2015. Contame un poco ahora qué pasa con Macri, qué pasa con la relación con Macri. No lo quiere. Considera esto, lo dicen mucha gente. Yo lo pude escuchar, de boca del Papa lo que el Papa piensa de, no tanto del Macri en tanto persona, sino de determinadas líneas políticas de su gobierno, y no lo quiere. El Papa considera que Macri es un liberal, que su gobierno es un gobierno neoliberal, y él considera que esas políticas no son las que van a solucionar los problemas que dice que está teniendo el mundo en general, que tiene que ver con los excluidos, con la pobreza, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que es evidente, ¿no? O sea, que sí, no hace falta que vos lo digas, buena, no, ni hablar, no hay una buena relación. No hay una buena relación. Pero como te decía antes, eso no quita que hasta funcionarios del gobierno de Macri, incluso la vicepresidenta, sí, que tenga una relación muy, muy cercana a Bergoglio, y que el Estado argentino siga teniendo vínculos muy, muy fuertes con la Iglesia Católica. De hecho, es decir, si vamos a hablar desde lo político también, la Iglesia Católica tiene injerencia en muchos temas políticos de la Argentina. Muchísimos. Eso ya sería para debatir en otro tema. Fuerte. Pero es decir, evidentemente el perfil de el Papa Francisco está más en consonancia con la política de la expresidenta Cristina Fernández y no con la de... La verdad que no lo sé. ¿No sabes? No lo sé. Él es muy crítico de Cristina también, ¿eh? Yo lo escuché. Ajá. Él es muy crítico de Cristina también. Así que en esa reunión que estuvieron ustedes, habló con total libertad de lo que pensaba y de lo que opinaba de todo el mundo. Sí, habló con la verdad que habló con total libertad, siendo muy respetuoso. Él solamente lo que nos dijo es: yo les voy a decir a ustedes exactamente lo que le dije al presidente de la Nación cuando estuvo acá conmigo. ¿Y qué le dijo? Y le dijo que eso que vos escuchás, que algunos dicen que le dijo y otros dicen que no le dijo, y que tiene que ver con que el Papa considera que parte de lo que está pasando hoy en Argentina tiene que ver con lo que pasó en el 55, eso se lo dijo a Macri cuando Macri estuvo ahí, y eso el Papa se lo dice a muchas personas que van allá. Yo lo escuché, lo tengo grabado. Claro, esto que dijo Eve Bonafini, que fue tan polémico, ¿no? Que lo trajo. Hay muchas personas que han ido a verlo, lo han dicho. Yo creo que él a todos le debe decir lo mismo. Yo les voy a decir lo que le dije al presidente de la Nación cuando estuvo acá. Que sí, no sé lo que él quiere, lo que él busca, lo que sí sé es que es perfectamente consciente de qué es lo que está haciendo. Lo que él dice. Está bien, sí, seguramente. Él es un pastor, es el conductor de una iglesia y es un animal político descomunal. Sí, eso se le nota, pero 100%, no lo podés circunscribir a la región únicamente. Martín, ahora, ¿qué busca él con eso? Si él es consciente de lo que eso... Solo él sabe, no, por supuesto. No lo sé. No, seguro. No, lo que esto da claro cuenta de que lo que a muchos quizás dicen que no, es realmente cierto, ¿entendés? Esta poca simpatía para con el perfil del gobierno que tiene Macri y estas cuestiones como la del 55, el Rosario de Milagros Salas y todas estas señales que evidentemente están hechas con total conciencia. Hay otras cuestiones más finitas que también provocan ruidos entre el gobierno y el Vaticano, que tiene que ver quizás con el embajador que se nombra ante el Vaticano, que tiene que ver con otro montón de cuestiones. Yo sinceramente no sé hasta qué influye. No, seguramente. Lo que sí es cierto es que nada es casual, ni nada al azar. Es azaroso, no, nada sin es duda. Inocente. No. Para nada. Yo creo que él sabe perfectamente lo que hace. Qué cosa. Aparte él habla muchísimo no solamente con las personas que van a visitarlo a los fondos argentinos que van a verlo a Roma, que son muchísimos. Ya estuve yo, imagínate. No.
Sino que habla mucho por teléfono con muchas personas de Argentina. Seguro que él sabe perfectamente todo lo que está pasando. Yo no me creo... Del mismo modo que Ratzinger, cuando era papa, hablaba con muchas personas de Alemania, y que Wojtyla, cuando era Juan Pablo II, hablaba con muchas personas de Polonia. Por supuesto. Martín, como para cerrar, me gustaría que me des tu impresión del Papa Francisco, de esto de tenerlo cerca, de poder escucharlo. ¿Qué te quedó a vos adentro? Es una experiencia fuerte, un lugar tan importante. Es una experiencia fuerte, la verdad que es una experiencia muy fuerte. Al principio, cuando o sea, a medida que va llegando el momento en el que, o sea, cuando entras al Vaticano y empiezas a caminar y empiezas a pasar los controles y vas llegando como al lugar, vas como te empiezan como a temblar un poco las piernas. Y después, cuando entras a la sala, que ves que es un único sillón grande blanco y todo el resto de sillas para todos los demás, también. Después, cuando lo escuchás hablar al principio, también estás como muy impactado. Después él es muy llano y muy coloquial para hablar. Dice las cosas como sin vuelta. Habla muy en porteño, además. Sí, ¿no? O sea, mete muchas palabras del lunfardo. Se come las heces. Tiene mucho del lenguaje porteño. O sea, uno lo siente muy, muy cercano. Y a medida que pasa la conversación, lo que más, sobre todo el encuentro duró casi 3 horas, entre 2 horas y media y 3 horas. También te impacta mucho, es un hombre ya de 79 años, cumple 80 este año. El encuentro fue al final del día, digamos, entre las 5 y las 8 de la noche. O sea, después de un día él arranca el día a las 6 de la mañana. Sí, de un día de actividad. Lo que te impacta también es la vitalidad. Está muy bien, ¿no? A medida que pasaban... Está muy bien, sí. Muy bien, pero me parece, claro, me da la sensación de que desde que asumió hasta, es decir, ahora le pudo encontrar el ritmo, porque al principio se lo vio muy fatigado, pero ahora le encontró el ritmo y realmente se lo ve muy bien. Yo pude charlar unos minutos con una secretaria de él, que es como la mano derecha de él, que lo era acá en Buenos Aires y él se la llevó allá para Roma. Y ella me decía que depende del tipo de reuniones que tenga a lo largo del día, es el cansancio que va a tener o que no va a tener. Claro, seguro. Dice que en general las reuniones protocolares con alto mandatario, con funcionarios y demás, lo suelen agotar y cansar, porque son, digamos, él no escucha ni él tiene para decir nada que esté fuera de lo... de lo protocolar. Y que este tipo de encuentros con así un poquito más desorganizados, digamos. De hecho, la última media hora del encuentro con él eran personas que le acercaban camisetas de fútbol para firmar. Es que uno lo comprende. Todo tipo de objetos para bendecir, videitos que la gente le pedía que grabara un celular, videitos para la mujer, videitos para el sindicato, y él... Bueno, pero uno todo eso sin Martín, uno comprende, es decir, Bergoglio estuvo en la villa, es decir, es hombre de a pie y uno entiende que eso es lo que más le debe gustar. Martín, yo te agradezco un montón, ¿sí? Porque creo que hemos conocido esta experiencia y también hemos ayudado a entender un poco esta relación que tiene Francisco tanto con la expresidenta como el actual presidente, porque es así. Y desmistificar esto de que sin duda Francisco es un animal político, el Papa Francisco, y no solo está inmerso en la política argentina, sino en la política mundial, eso se nota.